bienvenidos a la clase de conocimiento del medio. El día de hoy vamos a retomar algunos aspectos del video que les enseñó la maestra Miriam. ¿Qué tema vamos a trabajar? Vamos a seguir viendo cuáles son los elementos naturales. Estamos hoy en 21 de octubre del 2020 y vamos a ver cuáles son aquellos elementos naturales y qué características tiene cada uno de ellos. Vamos a ver. Y nos dice, ¿cuáles son los elementos naturales? ¿Ustedes identifican uno? Yo sé que sí, porque tienen elementos naturales alrededor de donde viven, en su entorno, en la ciudad, han identificado algunos de ellos. Los elementos naturales son todos aquellos que nos brinda la naturaleza, es decir, que el ser humano no ha podido transformar. Por ejemplo, los árboles verdes, las flores, los ríos, algunas rocas que identificamos. Esos son elementos naturales. ¿Por qué? Porque nos proporciona esos materiales la naturaleza. Quiere decir que no han sido manipulados por el ser humano. Pero también hay aquellos elementos sociales. ¿Cuáles son aquellos elementos sociales? Los elementos sociales son todos aquellos objetos que han sido transformados. Por ejemplo, al realizar un cuaderno o un libro, ¿qué utilizaron para realizar estas hojas? Sabemos que para realizar un cuaderno o una hoja, necesariamente tenemos que hacer uso de algún árbol, ¿verdad? Entonces ahí ya es un elemento social. ¿Por qué? Porque la sociedad o el ser humano ya transformó ese elemento natural. En el caso también que son los lápices, pues también ya han sido transformados, entonces ya es un elemento social. Es todo lo que el ser humano ya realizó a través de una producción, como son los autos, los ventiladores, los cuadernos, los lápices, los colores. Entonces esos son elementos sociales. ¿Por qué? Porque el ser humano ya los transformó. Regresamos a la pregunta. Ya identificamos algunos de los elementos naturales. Vamos a ver algunos objetos que son elementos naturales para que te quede un poquito más claro. Y vamos con la pequeña descripción. Dice, son todas aquellas cosas que son creados por la naturaleza y no han sufrido ningún cambio por el ser humano. Que por eso nos dice elementos naturales, porque son proporcionados por la naturaleza. Y ponemos algunos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, en estos ejemplos son elementos que ustedes identifican. ¿Quién no ha ido a alguna ciudad o algún pueblo en donde haya un río, verdad? Ese es un elemento natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos proporciona el vital líquido. No hay alguien que diga, pues ahí te va el agua. No, ¿verdad? Entonces es algo natural. En el caso de las rocas también, si ustedes han ido a un río, se han encontrado que en el fondo pues tenemos diversas piedritas, ¿verdad? Figuras, colores y todo eso. Entonces también eso es un elemento natural. Y nuevamente retomamos el ejemplo de los árboles, que en la mayoría de nuestras casas tenemos un árbol por lo menos, o tenemos algunas plantas, son elementos naturales. ¿Por qué? Porque su proceso es un ciclo donde, por ejemplo, un árbol genera semillas. Las semillas con el paso del tiempo pues se secan, ¿verdad? Y caen sobre el suelo. ¿Y qué pasa? Vuelven a nacer nuevos árboles, ¿verdad? Y es un procedimiento natural. Entonces, estos tres ejemplos, retómenlos, recuerden que son todos los que nos da la naturaleza y pues son elementos naturales. ¿Qué nos dice lo siguiente? Vamos a realizar una actividad, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí nos dice, colorean las palabras de los elementos naturales que hay en la imagen de la selva. Yo puse una imagen de la selva, no es exactamente la que viene en el libro. Recuerden que al momento de explicarles, yo les doy un ejemplo de cómo trabajar este tema.
¿qué vamos a hacer? Voy a poner la imagen y yo voy a identificar todos aquellos de los elementos naturales que encontramos en esta imagen. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo aquí? Pues veo árboles, ¿verdad? Veo un río también que está ahí, que ahorita que cambie vamos a ver el río. ¿Ya vieron? Está un río y hay también unas rocas. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que yo encierre y que pinte, que yo lo coloree, todas aquellas palabras que me indican que es un elemento natural. Y tenemos las siguientes palabras: agua, árboles, automóviles, rocas, cultivos de maíz y un puente. Vamos a identificar de estas 6 palabras cuáles son los elementos naturales. Yo puse un ejemplo, pero ustedes van a observar la imagen que tiene su libro para poder contestar. Y mi ejemplo es el siguiente. Yo coloreé la palabra agua. ¿Por qué? Porque es un elemento natural que yo encontré en la imagen. Esa es la actividad que vamos a realizar. Actividad número 1, que vamos a encontrar en la página 41. ¿De qué libro? Conocimiento del medio. ¿Por qué? Porque es la materia que estamos trabajando y vamos a ubicarnos en la página 41 y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la foto o la imagen y aquí están los cuadritos para que nosotros podamos pintarlos e identificar todos aquellos elementos naturales. Esa es la actividad 1. Para la actividad número 2 vamos a hacer lo siguiente. Y nos dice, ¿qué animales viven en la selva? Enciérralos. De todos los animalitos que yo puse aquí son algunos ejemplos. En su libro traen otros más animalitos que ustedes van a identificar. ¿Cuáles son? Aquellos que viven en la selva. Yo ya identifiqué algunos, ahora les toca a ustedes. Y vamos a ver cuáles son. Tenemos un perico. Ahora, la pregunta sería, ¿el perico solamente vive en la selva? ¿O realmente es ahí el lugar de hábitat? Es decir, que ahí es donde realmente tienen que estar o ahí viven generalmente. Entonces, si es así, ¿qué voy a hacer? Encerrarlo, ¿verdad? Es lo que voy a hacer. Voy a encerrar si es que este animalito vive en la selva. ¿Qué más voy a ver? Vamos a ver una foca. ¿Las focas viven en la selva? Vamos a identificar cada uno para poder realizar nuestro trabajo. En la siguiente imagen está un tigre. Ustedes identifican cuál es. Y también tenemos a un changuito, un chimpancé, ¿verdad? Que normalmente nosotros les decimos changuitos. Entonces, de estos 4, yo ya identifiqué cuál es el que vive en la selva. Y yo les voy a decir mi respuesta, pero ustedes van a encerrar en su libro de acuerdo a la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Yo voy a encerrar al changuito, porque sí, él vive en una selva. ¿Qué otro animalito? Encerraría al tigre. ¿Por qué? También vive en una selva. Entonces, yo ya identifiqué cuáles son aquellos que viven ahí. Es lo mismo que ustedes van a realizar. Es la actividad número 2 y que también viene en nuestro libro de conocimiento. Y es la misma página. Y si ustedes se dan cuenta, hay otros animalitos más. Ustedes ahí van a identificar cuál de ellos vive en la selva. Si es uno, pues nada más voy a encerrar uno. Si son 2 o 3, igual voy a encerrarlos. ¿Sale? Vamos a ver la actividad siguiente. Y ya estamos por finalizar nuestra actividad. ¿Qué nos dice? ¿Por qué en la selva hay más elementos naturales que sociales? Vamos a pensar, a ver, ¿por qué habrá más elementos naturales que sociales? Los sociales son los carros, los ventiladores, los edificios, todos ellos son elementos sociales. Pero ¿por qué en la selva hay más natural? Ah, ahí está una
buena respuesta, ¿verdad? Yo en mi caso llegaría a la conclusión de que en la selva hay más elementos naturales porque no hay ser humano. Entonces, eso permite que haya más animalitos en la selva, que haya más vida, que haya más árboles, más plantas, los ríos no estén contaminados. Eso es lo que permite que haya más elementos naturales. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha entrado a una selva a, de cierto modo, destruirla. Entonces, esa sería una respuesta que yo pondría en estas pequeñas líneas. Y esa actividad nuevamente nos va a mandar a la página 41 y es la última actividad de la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, esta preguntita es la misma que yo tengo aquí y van a darle contestación en las siguientes líneas. Esa es la actividad de conocimiento del medio. Es todos chaparritos, realicen la actividad, está muy divertida y van a conocer sobre los elementos naturales. Nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.